expositores. Está con nosotros ya el compañero Jaime Gajardo, abogado también, constitucionalista, experto en la materia también, quien nos va a hablar ahora sobre nueva constitución y un nuevo modelo de desarrollo para Chile. ¿Ya? Así que nuevamente le agradecemos al compañero Yuri Vázquez. Muchas gracias por su exposición, su disposición, y invitamos al compañero Jaime a pasar adelante. Vamos a continuar de inmediato, ya no vamos a hacer break ahora para poder alcanzar a la exposición completa, digamos. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes ya la verdad. Muy buenas tardes a todas y a todos. ¿Qué tal? Bien, qué bueno encontrármelo por acá, ya que no me lo encuentro en clase mucho. Nueva constitución y modelo de desarrollo fue lo que me pidieron que pudiéramos conversar el día de hoy. Para eso, bueno, traía una presentación, pero me parece que tenemos algunos inconvenientes. De todas maneras, la idea es que podamos revisar cuatro temas. Aspectos centrales de la actual Constitución que consagran un modelo económico determinado, que muchos de nosotros hemos dicho, la actual Constitución es una refundación autoritaria del capitalismo en Chile. Entonces, básicamente, ¿cuáles son los aspectos centrales de la actual Constitución que consagran el neoliberalismo? ¿Ya? Como un tipo, además, especial de capitalismo que existe. ¿Ya? Un segundo aspecto, ¿qué tipo de ruptura constituyente es la que estamos viviendo? ¿Ya? Eso es bien importante porque justamente al momento de pensar cuál va a ser el modelo de desarrollo, cuál va a ser la constitución que queramos establecer de una u otra manera, tenemos que también dar cuenta de tratar de caracterizar la ruptura constitucional que estamos viviendo actualmente. ¿Ya? Como tercer aspecto, y ligado al anterior, preguntarnos cuál es el drama de la sociedad de la cual se tiene que hacer cargo la Constitución. ¿Ya? Y como cuarto aspecto, y que sería como una especie de conclusión de lo anterior, decir que la nueva Constitución quizás debiera consagrar lo que se ha denominado como un Estado social y democrático de derecho. Entonces tratar de conversar con respecto a cuáles son las principales características de lo que se entiende como un modelo de Estado democrático, social y de derecho. ¿Ya? Entonces, como primer aspecto, aspectos centrales de la actual Constitución que consagran un modelo específico de capitalismo en Chile y en particular de índole neoliberal. Entonces, en este sentido, se ha planteado que al menos hay tres aspectos que son centrales de la actual Constitución que hacen que esta Constitución sea una Constitución ideológica y una Constitución que establece además un tipo de ideología en particular, que sería la que le he señalado. ¿Ya? Entonces, lo primero es lo que se ha denominado el principio de subsidiariedad, ¿ya? Que está en el artículo primero de nuestra Constitución Política de la República y que establece una forma de relación entre el Estado y la economía, entre el Estado y la sociedad, entre los individuos al interior de la sociedad. ¿Ya? Es una fórmula que de una u otra manera organiza a la sociedad. ¿Ya? ¿Y de qué manera la organiza? ¿Ya? La organiza principalmente señalando que los grupos intermedios son los grupos preponderantes de protección de índole constitucional. Segundo, que el Estado va a actuar al interior de la sociedad en aquellos espacios y lugares en los cuales los grupos intermedios y los individuos no puedan actuar. ¿Ya? Y estas dos ideas son las que organizan en general nuestra sociedad y de la cual nosotros podemos derivar una serie de consecuencias prácticas. Principalmente pensemos en que lo que hace la Constitución es establecer como principio fundamental el hecho de que sea el individuo el centro de la sociedad, como primer aspecto. Segundo, que los grupos intermedios que configuran una agrupación de individuos son también de una protección constitucional fundamental. Y tercero, un rol subsidiario del Estado, es decir, el Estado solo va a actuar, ya sea en la economía, ya sea en la sociedad, ya sea en algún aspecto de la vida en común, solo en aquellos casos en los que los privados y en particular los grupos intermedios no lo puedan hacer. ¿Ya? Como segundo aspecto, la Constitución establece una fuerte protección de las libertades que se han denominado de índole económicas. ¿Ya?
Nuestra Constitución tiene un amplio catálogo de libertades económicas, un amplio catálogo que comienza con concebir un derecho social como una libertad económica, es decir, por ejemplo, el derecho al trabajo no es concebido como un derecho al trabajo propiamente tal, en sus características sociales, sino que es concebido como una libertad económica, es decir, como la libertad al trabajo, ¿ya? Eso está contemplado en el artículo 19, número 16 de nuestra Constitución. Luego, la libertad para el ejercicio de actividades económicas, ¿ya?, vinculada a la libertad de trabajo. De hecho, los académicos que han trabajado estos temas dicen, bueno, hay un amplio pool de libertades económicas, dentro de las cuales la primera es la libertad de trabajo, y derivada de la libertad de trabajo como una característica especial, la libertad para ejercer ampliamente en la economía, ¿ya? La libertad amplia para el ejercicio de actividades económicas, contemplada tanto en el 19 número 21 como en el 19 número 22 de nuestra Constitución. Como tercer aspecto, la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes. Nuevamente, una libertad amplia de adquisición del dominio de toda clase de bienes. Y una fuerte regulación del derecho a propiedad en el artículo 19, número 24. Todas estas libertades se encuentran protegidas de forma abundante también por nuestra Constitución. Tienen lo que hemos denominado una triple protección. Primero, una protección en el sentido de que no puede ser estas libertades vulneradas en su esencia, ¿ya? Y eso se encuentra contemplado en el artículo 19, número 26 de la actual Constitución Política, que es lo que significa de que se encuentra protegido el contenido, por así decirlo, esencial de todas estas libertades, cosa de que el legislador no pueda establecer limitaciones a ninguna de estas libertades que pueda afectar en la esencia estos derechos. Segundo, tienen recursos jurisdiccionales concretos. Todas estas libertades se encuentran protegidas por el recurso de protección y además se encuentran protegidas, en el caso del artículo 19, número 21, por un recurso especial, también de índole constitucional, que se llama el recurso de amparo económico, ¿ya? Es decir, tienen una amplia protección. Todo esto le sumamos el hecho de que, ya sea por la derivación del artículo primero, del cual señalábamos previamente, como por la forma en que se encuentra regulada la posibilidad de que el Estado actúe en la economía en el artículo 19, número 21, el Estado también se encuentra constreñido a actuar en la economía solo a través de una ley de quórum calificado que lo habilite, ¿ya? Una ley que tiene que ser general y que además le señala al Estado de que va a actuar en la economía como si fuera un privado, en igualdad de condiciones con los privados, ¿ya? Esto también se encuentra protegido a través del recurso de amparo económico, ¿ya? De hecho, el recurso de amparo económico se entiende que es doble. Protege tanto la libertad de ejercer cualquier actividad económica, es decir, para que ninguna autoridad, ningún otro organismo pueda impedir que usted ejerza una actividad económica, pero a su vez también protege que el Estado no ejerza una actividad económica fuera de las competencias que tiene establecidas. Y esto tiene consecuencias prácticas muy relevantes. Por ejemplo, la empresa Correos de Chile no puede entregar o no puede actuar en la economía, por ejemplo, entregando o permitiendo la posibilidad de que se entregue dinero a través de Correos de Chile, ¿ya? Porque no se encuentra especialmente habilitado para ello, ¿ya? Tiene una consecuencia práctica también para los municipios, por ejemplo. Los municipios no pueden ejercer una actividad económica empresarial, sino es con una ley de quórum calificado que lo habilite. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y las farmacias populares? Las farmacias populares la pueden, un ejercicio, o es el ejercicio más que de una actividad económica por parte de los municipios. Lo que están haciendo las farmacias populares es entregar medicamentos a la población, porque la ley de atención primaria de la salud les habilita a entregar medicamentos a la población a precio costo. Pero no pueden ejercer propiamente tal una actividad de índole económica. ¿Así tendrá un vaso de agua? Gracias. Bueno, todavía es temprano, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es súper interesante, justamente eso es lo que iba a decir. Efectivamente, empresas públicas creadas al alero de la actual Constitución no existen. Cero, ninguna, ¿ya?
las empresas públicas que tenemos son todas creadas previo a la Constitución de 1980. De hecho, lo que ha ido ocurriendo en virtud del principio de subsidiariedad es que las empresas públicas se han ido privatizando, ¿ya? Eso como primer aspecto. Como segundo aspecto, en términos prácticos, aquí hay una cuestión bien interesante. Todos ustedes les pagan todos nosotros, la verdad, le pagamos los servicios sanitarios a una sanitaria, ya sea Agua Andina, Bio, dependiendo de los lugares en los que uno se encuentra, ¿ya? Esas sanitarias tienen porcentaje de propiedad de ayuntamientos europeos, ya sea del Ayuntamiento de Barcelona, ya sea del Ayuntamiento de Madrid, ya sea de algún estado europeo. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa? Que los estados europeos y los ayuntamientos europeos, es decir, las municipalidades de Europa, ejercen actividades económicas más allá de su jurisdicción, ¿ya? Y se produce el contrasentido que nosotros pagamos, por así decirlo, a estas empresas todos los meses un canon por la administración de esta sanitaria, y nosotros no podemos tener empresas públicas que desarrollen esa misma actividad. De hecho, la única sanitaria o la única empresa pública de agua potable que tenemos en Chile es MAPA, ¿ya? Que es una empresa pública también creada antes de 1980 y que administra el agua subterránea de la comuna de Maipú, ¿ya? Para que pudiéramos, sin embargo, también por las limitaciones constitucionales resulta algo paradójico, porque las empresas públicas municipales solo pueden ejercer su actividad económica dentro del radio de su jurisdicción por expresas limitaciones constitucionales y legales. Y entonces cuando se creó la comuna de Cerrillo, en la comuna de Cerrillo, que era antes parte de la comuna de Maipú, en un gran porcentaje, el radio jurisdiccional de la empresa pública SMAPA no podía abarcar ahora la nueva comuna porque solo está vinculada a la comuna de Maipú. Y con el tránsito lo que ha ido ocurriendo es que esa comuna ha tenido que ir siendo parte de las licitaciones de las concesiones de agua potable del resto de Santiago. Eso significa que la Constitución del 80 fue tan reformada para darle calidad a la privacidad del agua, de la luz y tantas otras cosas que se han perdido en estos 30 años. Mirándolo fríamente, yo creo que nacionalizar la televisión pública y un montón de cosas. Entonces, los que somos más antiguos, vemos que del año 73. Bueno, yo creo que la pregunta se escapa un poco de lo que yo estoy tratando de plantear. Lo que estoy planteando es, o lo que me pidieron que pudiera abordar aquí es cómo se vincula la actual Constitución con el modelo de desarrollo y cómo se vincularía la nueva Constitución con el modelo de desarrollo. Lo que usted me pregunta es una cuestión más política, es decir, si este proceso va a llegar o no a un buen puerto, ¿ya? Yo creo que estamos todos empujando ese proceso y estamos tratando de que efectivamente podamos tener una nueva Constitución, ¿ya? Pero no sé si me pregunta personalmente, yo espero que así sea, ¿ya? Estamos en eso, ¿ya? Lo que estoy tratando de plantear es cuáles son los aspectos centrales que protege la actual Constitución para que podamos ir diseminando ello y sabiendo cuáles son las consecuencias que tiene cada uno de esos puntos, y además cómo sería configurar una nueva Constitución que consagre esta lógica de un Estado democrático, social y de derecho, qué es lo que eso significa, ¿ya? Una municipalidad puede comprar una empresa privada y que sea una empresa propia de la municipalidad, o eso tampoco podría ser. O sea, en la actual Constitución, para que una municipalidad pueda actuar como a través de o mejor dicho, ejercer una actividad económica empresarial, requiere de una ley de quórum calificado que la habilite, ¿ya?
Como es un procedimiento complejo y además la Constitución no solo tiene estas normas que traban, por así decirlo, la posibilidad de que el Estado actúe en la economía, sino que además sobreprotege la actividad de los privados. Y esa lógica además se ha instaurado en nuestra actividad política, por así decirlo. Los políticos permanentemente creen que esa es la forma de hacer política, ¿ya? Por así decirlo, hay una cultura constitucional de la cual tenemos que desmontarnos también. En la nueva Constitución debiéramos dejar amplias herramientas para que el Estado y las municipalidades, mejor dicho, el Estado y sus organismos, dentro de los cuales están las municipalidades, puedan actuar en economía, no, por así decirlo, atraparle las manos, es como nosotros pisarnos la cola, ¿ya? Lo que ocurre en general en los países desarrollados es que las empresas municipales pueden actuar fuera del ámbito de su jurisdicción. Hay múltiples herramientas para que constituyan empresas estrictamente públicas, empresas mixtas, empresas con participación, para que puedan, o sea, se les dan muchas herramientas para que puedan desarrollar su actividad competencial, pero además también para que puedan desarrollar las funciones que deben cumplir, ¿ya? Eso es súper interesante además, porque yo quería plantear tres nudos centrales que tiene la actual Constitución que consagran el neoliberalismo. El primero es lo que les denominaba, la subsidiariedad del Estado. El segundo son las fuertes protecciones a la libertad económica y dentro de ellos el derecho de propiedad, ¿ya? Y el tercero es la neutralización de cualquier política que se salga de esos marcos, ¿ya? Dentro del segundo nudo, la fuerte protección a las libertades, está la protección al derecho de propiedad, ¿ya? Nuestra Constitución cristalizó un mecanismo de privación del dominio, es decir, la posibilidad de que usted pueda expropiar alguna empresa por causa de utilidad pública, lo llevó a la Constitución y cristalizó un procedimiento que hace muy difícil poder expropiar alguna empresa o renacionalizar algún recurso natural, ¿ya? Antes de la Constitución del 80 se permitió, por ejemplo en el gobierno de Alessandri, hacer lo que se denominó la reforma agraria a través de la Constitución. Entonces para eso se permitió que los predios rústicos no explotados o con falta, por así decirlo, de explotación, pudieran ser expropiados, ¿ya? Y se pudiera pagar esa expropiación, primero el valor real de esa propiedad se pudiera pagar hasta en 30 años, ¿ya? Y la posesión material del bien expropiado tú la pudieras hacer inmediatamente y el Estado le pagaba a esa persona el valor de lo que costaba la propiedad en hasta 30 años. Y por eso se pudo hacer la reforma agraria, ¿ya? Comenzar la reforma agraria, mejor dicho. Luego en el gobierno de Frei Montalva se extendió eso a los recursos naturales y para permitir principalmente el proceso de chilenización del cobre. En el gobierno en efectivo y al contado, ¿ya? Es decir, eliminó cualquier posibilidad de que usted pague en una cantidad de años, ¿ya? Y si no estamos de acuerdo en el valor de la cosa, va a ser un juez el que determinará el valor de esa cosa y además solo usted va a poder tomar posesión material del bien expropiado una vez que haya pagado el total de la indemnización, si es que hay acuerdo, y en el caso de que no hubiera acuerdo, una vez que usted haya consignado en el procedimiento judicial que se está llevando adelante el total del valor provisional fijado por el juez. Si quisiéramos, con las reglas que están establecidas en la actual Constitución, volver a recuperar los recursos naturales, es básicamente imposible para el Estado de Chile por los valores que eso involucra, principalmente porque se añadió no solo el valor de la cosa, sino que además toda la producción de esa cosa. ¿Me explico, no? Entonces, por eso es relevante saber cuáles son los núcleos centrales que tiene la actual Constitución, ¿ya? Que protegen el neoliberalismo.
porque eso nos permite también para la discusión constitucional que llevemos el día de mañana saber qué cosas son relevantes que tenemos que desmontar, ¿ya? Saber cuáles son las cosas relevantes que tenemos que dejar sin efecto si es que queremos construir una sociedad de nuevo tipo y recuperar recursos naturales y tener la posibilidad de hacer eso efectivamente, ¿ya? El tercero es la neutralización de la política. Yo les voy a dejar esta presentación de todas maneras, ya donde están todos estos puntos. Ya. ¿Quién más tiene preguntas? Hola, una consulta. Eso que tú estás explicando de la Constitución tiene que ver solamente con las empresas nacionales, porque hay que tomar en cuenta que también están los tratados de libre comercio. Y los tratados de libre comercio, sobre todo los últimos, tienen esta resolución de controversia que son tribunales arbitrales externos. Para atrás, no sé si está ese tipo de resolución de controversia, pero ¿también tiene que ver con eso o el tema de las transnacionales o empresas extranjeras se ve solamente con litigios en tribunales que no tienen que ver con Chile? Ya, eso es súper interesante. Efectivamente, hay una protección de índole constitucional y hay una protección de índole supraconstitucional o a través de la legislación internacional de índole comercial, ¿ya? Esa legislación en general aplica a los inversionistas extranjeros, ¿ya? No aplicaría para los inversionistas nacionales, ¿ya? Esas protecciones. Entonces, en principio, si nosotros, por ejemplo, modificáramos esta regla en la Constitución, incluso si las dejáramos sin efecto solamente, bastaría con dejarlas sin efecto. Si ustedes se dan cuenta, todas estas cosas le sobran a la Constitución, ¿ya? Y le sobran a la Constitución porque en general las Constituciones no llegan a este nivel de protección de una ideología en específico. Lo que ocurre es que como esta es una Constitución ideológica, para poder proteger de esa forma las libertades económicas, tiene que tener sobreprotección, ¿ya? Entonces, esta sobreprotección en principio aplica, por así decirlo, obviamente a todas las actividades que se desenvuelven en nuestro país, ¿ya? Por ende, tanto las actividades de índole nacional como las actividades de inversión extranjera que se producen en nuestro país se protegen a través de este marco constitucional. Sin embargo, la inversión extranjera, previendo que el día de mañana le pueden cambiar las condiciones constitucionales, porque puede ocurrir lo que está pasando en nuestro país, genera estas protecciones que son supranacionales, ¿ya? Efectivamente, el Estado de Chile se ha obligado con estas protecciones de índole supranacional, ¿ya? Y efectivamente esas protecciones pueden ser un inconveniente para poder ejercer soberanía el día de mañana, ¿ya? Pero hay que tener súper claro sobre quién, sobre las empresas de índole, o mejor dicho, las empresas que han operado bajo esa protección, que son principalmente inversionistas extranjeros, ¿ya? Nosotros desactivando esto, al menos desactivamos las protecciones que tienen toda la industria nacional, que además en nuestro caso es bastante, ¿ya? Bueno, continúo. Investigaciones que nosotros hemos hecho en la plataforma Chile Mejor sin Tratados de Libre Comercio, que por ejemplo la minera Los Pelambres, que pertenece a Luxig, tiene oficina en Londres. Y solo por el hecho de tener una oficina en Londres, donde trabajan solo 3 personas, tiene trato como si fuera una transnacional. ¿Qué hay de eso? No, lo desconozco, la verdad. O sea, desconozco en particular cuál será el régimen jurídico de la minera Los Pelambres. No te podría decir, no es algo que haya estudiado, qué sé yo. En principio uno tendría que ver, bueno, si efectivamente es un inversionista extranjero o no. Si no es un inversionista extranjero, ya es una fachada. En derecho hay algo que se llama la simulación, y si es una simulación no tendrá efecto. Pero desconozco en particular cómo será la situación jurídica de la minera Los Pelambres. ¿Tiene trato transnacional por tener oficina fuera del país? Habría que, claro, hay que revisarlo de todas maneras. Bueno, siguiendo,
el tercer punto, que es la neutralización de la política, ¿a qué se refiere principalmente? Se refiere a que cualquier política que se salga de estos márgenes es neutralizada. Entonces, por ejemplo, el alcalde de Tocopilla quiso hacer algo así como las farmacias populares, quiso replicar esto y hacer el supermercado popular, y el supermercado popular, como no tenía una habilitación expresa en la ley de atención primaria a la salud, como sí lo tenían las farmacias populares, fue declarado inconstitucional por la Contraloría. Bueno, fue un dictamen de la Contraloría General de la República que dijo que eso actuaba fuera de la árbitra de sus competencias, y el Tribunal Constitucional posteriormente dijo la actividad que estaba desarrollando el alcalde de Tocopilla es de índole inconstitucional. ¿Ya? Porque en general son funciones que tienen establecidas los municipios. Y lo que hace, por ejemplo, con la Universidad Popular es, ellos tienen la función de la educación y la cultura, entonces pueden desarrollar esa actividad. Tienen la función de la promoción de la educación y la cultura, entonces pueden entregar discos a precio-costo, por así decirlo. Parecido a lo que pasa con la salud. No hay apoyo, yo creo. No hay apoyo, yo creo, de parte de los alcaldes, porque todo depende del alcalde, no depende de las personas. Entonces, Daniel el otro día conversando me decía, ya lo he hecho ver en la asociación, ya depende de cada alcalde. Entonces, también en todo esto, los alcaldes también han influido, me imagino, porque si usted explica que la condición está para que todas las municipalidades tengan universidad, tengan farmacia, y tengan todo lo que sabemos de Recoleta, ¿por qué los demás no han optado por lo mismo? Si está en las manos de ellos, no está en una traba del Estado. La consulta es, ¿cuál es la actitud de los alcaldes con respecto a esto? Bueno, de nuevo, en el fondo yo no te puedo decir por qué los otros alcaldes no lo han hecho. Es un problema de cada alcalde en el fondo. Lo que yo estoy tratando de plantear es que hay cosas que los alcaldes pueden hacer en este marco constitucional y cosas que los alcaldes no pueden hacer, porque la Constitución se los prohíbe expresamente. ¿Ya? ¿Por qué hay alcaldes que hayan replicado o no ciertas cuestiones? Hay que preguntárselo a ellos derechamente. Hay trabas que... Es que eso es lo que estoy tratando de plantear. Hay trabas que son importantes, fundamentales y que son de índole constitucional para que efectivamente los alcaldes no puedan desarrollar actividades económicas. ¿Ya? Y esas son muy, muy importantes. Es decir, por ejemplo, los alcaldes no pueden desarrollar la actividad económica de un supermercado popular. Y eso ya lo dijo el Tribunal Constitucional. Los alcaldes no podrían, por ejemplo, extender ciertas actividades que puedan desarrollar más allá del radio de su jurisdicción, a diferencia, por ejemplo, de alcaldes de otros países que pueden, o ayuntamientos de otros países que pueden incluso venir a vendernos a nosotros servicios sanitarios, venir a vendernos trenes a nosotros. ¿Ya? Lo importante es saber cuáles son las limitaciones de índole constitucional para saber justamente qué cosa es la que hay que desmontar. ¿Ya? Sí, compañero, disculpe, dejemos las preguntas para el final para que el compañero Jaime pueda terminar la exposición y así después surgen todas las preguntas en función de la exposición. ¿Les parece? Bueno, tratando de retomar el hilo, entonces en el fondo les decía, primer aspecto, cuáles son las cuestiones centrales de la actual Constitución que consagran el neoliberalismo. Segundo, hemos visto cuáles son estos aspectos centrales. Y tercero, yo creo que tenemos que preguntarnos sobre qué tipo de ruptura constituyente tenemos, ¿ya? Porque eso de una u otra manera tiene una implicancia directa en qué tipo de constitución es la que vamos a generar, ¿ya? Para esto se han tratado de sistematizar las rupturas constituyentes que han existido hasta el día de hoy. Entonces, al menos se ha planteado que existen 5 tipos de rupturas constituyentes. Las rupturas constituyentes son algo relativamente nuevo en la historia de la humanidad. Las rupturas constituyentes comienzan con la ruptura constituyente francesa y la ruptura constituyente norteamericana o de los Estados Unidos de 1776, y de ahí en adelante se han
desarrollado, es decir, de finales del siglo XVIII hasta comienzos del siglo XXI. La idea de constitución es una idea moderna, ¿ya? Es una idea de los últimos 300 años, o sea, una idea bastante nueva en la historia de la humanidad, ¿ya? Y en ese sentido, las rupturas constituyentes, las primeras rupturas constituyentes principalmente fueron rupturas constituyentes como impugnación al poder despótico, al poder de los monarcas absolutos. Esas fueron las primeras rupturas constituyentes que existieron, ¿ya? Pero esas rupturas constituyentes, que fueron las iniciales, también se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, porque muchas de ellas, muchos países que han mantenido monarquía han tenido ese tipo de ruptura constituyente, ¿ya? Un segundo tipo de ruptura constituyente ha sido la aspiración de independencia política, ¿ya? Y esa básicamente es la que se vivió en Estados Unidos, la que se vivió en toda América Latina en la independencia política del siglo XIX, y que justamente es la que originó las primeras constituciones y ensayos constitucionales que tuvimos en nuestro país, ¿ya? Una ruptura constituyente ligada a la independencia política, ¿ya? Luego han existido rupturas constituyentes como demanda existencial de los excluidos, es decir, una serie de sujetos colectivos que se encontraban excluidos de la participación y la deliberación política, ya sea tanto a nivel social como a nivel económico, y han generado rupturas constituyentes. Y ahí, por ejemplo, tenemos rupturas constituyentes como la de la Revolución Mexicana, que es quizá una de las principales rupturas constituyentes de la aspiración de los excluidos de poder ser parte de la sociedad, ¿ya? Y bueno, la ruptura constituyente de la Revolución Mexicana ya es de principios del siglo XX. Y luego tenemos rupturas constituyentes como aspiración democratizadora, y ahí tenemos principalmente las rupturas constituyentes que se generaron como salidas de crisis post-dictaduras, ¿ya? Es decir, rupturas constituyentes que se originan en razón de una dictadura previa. Y ahí tenemos principalmente España del 78, Portugal del 85, Brasil del 86, Sudáfrica del 96, etcétera. Es decir, una serie de rupturas constituyentes que su ruptura es con el poder dictatorial, y por ende es una ruptura de índole democratizadora, ¿ya? Lo que se busca es salir de la dictadura anterior y encontrar en esa ruptura democracia. Y también han existido las rupturas constituyentes como liberación nacional y de índole social, y esas son principalmente las rupturas constituyentes que se han generado a comienzos del siglo XX en algunos casos, por ejemplo de la independencia nacional de todos los países africanos que se encontraban bajo la colonización belga, holandesa, francesa, ¿ya? Como también de independencia nacional al estilo cubano, ¿ya? Tenemos una serie de rupturas constituyentes. Entonces nosotros debiéramos preguntarnos cuál es la ruptura constituyente que tenemos nosotros. ¿Qué tipo de ruptura constituyente? Porque de una u otra manera esa ruptura constituyente va también derivar en qué tipo de constitución es la que vamos a construir, ¿ya? Y en ese sentido, por ejemplo, esto es súper opinable y en el fondo solo les voy a plantear alguna idea al respecto. Primero, nosotros tenemos una ruptura democratizadora, ¿ya? ¿Por qué? Porque la actual Constitución lo que hace es neutralizar la política, neutralizar cualquier política que no sea de índole neoliberal. Entonces, como neutraliza cualquier política de índole neoliberal, la política no puede dar soluciones dentro del actual marco democrático que no sea de índole neoliberal. Y las soluciones que busca de índole neoliberal son neutralizadas por la actual Constitución y son declaradas inconstitucionales. Y ahí tenemos una serie de ejemplos. Tenemos el Servicio Nacional del Consumidor, cuando se trató de fortalecer, fue declarado inconstitucional la reforma que fortalecía el Servicio Nacional del Consumidor. Tenemos la última reforma laboral que planteaba la titularidad sindical, y la titularidad sindical fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Tenemos antes de eso la reforma constitucional, la reforma al Código del Trabajo, que planteaba la negociación más allá de la empresa con un nuevo concepto de empresa, fue declarada inconstitucional en el año 2006. Tenemos políticas públicas que han sido declaradas inconstitucionales, como entregar la píldora del día después en el año 2004. Es decir, y podríamos seguir aquí muchos ratos diciendo ese tipo de cosas. En el fondo,
Primero, hay una ruptura de índole democratizadora, es decir, una constitución que no neutralice la política, como primer aspecto. Como segundo aspecto, una ruptura constituyente que tiene parte de una demanda social de los excluidos, es decir, de un grupo social, y principalmente la gran mayoría de la población, a la cual las promesas del modelo económico y social no son efectivas, no les llegan, no le alcanzan, y son permanentemente excluidos o explotados en sus condiciones materiales de vida. ¿Ya? Entonces también nuestra ruptura constituyente tiene parte de eso. Y como tercer aspecto hay una ruptura de índole cultural que me parece que es clarísima, una ruptura de índole cultural que se expresa en la demanda feminista, una ruptura de índole cultural que se expresa en la demanda de los pueblos indígenas, una ruptura de índole cultural que se expresa en una contradicción con los valores conservadores que trata de impregnar la actual Constitución. ¿Ya? O sea, tenemos una ruptura que tiene al menos esos tres ejes, obviamente esto, como les digo, súper debatible, que tiene que ser, o sea, que reflexionemos sobre eso, tiene implicancias porque básicamente lo que hacen las constituciones y lo que hace el poder constituyente en cualquier constitución es preguntarse cuál es el drama que tiene una sociedad política y qué es lo que esa constitución va a tratar de resolver. ¿Ya? Y eso es súper interesante porque de hecho, por ejemplo, en la independencia política, esta discusión constitucional, pero que es más de índole política, la hacía Simón Bolívar con Bernardo Higgins, José Miguel Carrera. Ellos se preguntaban y discutían cuál era el drama de la sociedad política latinoamericana. Y en razón del drama de la sociedad política latinoamericana, ellos dijeron cuál es el drama del cual las constituciones que ideemos para la independencia política se tienen que hacer cargo. Entonces Simón Bolívar decía, el drama de las sociedades políticas latinoamericanas es la independencia militar. Y por ende la constitución política que nosotros establezcamos tiene que ser una constitución política con amplios poderes para un líder militar para que pueda mantener la independencia militar de América Latina. ¿Ya? Bernardo Higgins, Mariano Gaña y otros decían, hay otros dramas de los cuales se tiene que hacer cargo la Constitución. Y por ende ideaban otros tipos de sistemas constitucionales, al igual que San Martín. A lo que les quiero decir es preguntarnos cuál es el drama de la sociedad y por ende qué tipo de ruptura constitucional tenemos es relevante para enfrentar la discusión constitucional y el modelo de desarrollo que queremos. Y aquí nuevamente algunas ideas solamente. Yo creo que nosotros tenemos tres grandes dramas, por así decirlo, de la sociedad chilena actual, de la cual las movilizaciones han dado cuenta en términos más abstractos y que tenemos que tratar también ponerlas sobre la mesa. Primero es la desigualdad, como un primer gran drama de nuestra sociedad. Como un segundo gran drama, el individualismo, y como un tercer gran drama, la discriminación, en términos generales. ¿Ya? Y uno puede decir, la nueva Constitución debiera hacerse cargo de eso, y por ende debiera ser una Constitución que redistribuya, o que tienda a la redistribución, para hacerse cargo del drama de la desigualdad. ¿Ya? Y una redistribución tanto en términos económicos, como en términos políticos, es decir, de poder político. ¿Ya? Asimismo, con respecto al drama del individualismo y la ruptura constituyente que hemos visto, de una u otra manera lo que ha vuelto a generar es comunidad. La cantidad de espacios comunitarios que se han generado a lo largo de esta ruptura es impresionante y es realmente rico en ese sentido. Entonces, el drama del individualismo que ha moldeado la Constitución del 80, nosotros debiéramos pensar la nueva Constitución debiera hacerse cargo de generar comunidad, de reconstruir la comunidad. Y luego, con respecto a la discriminación, uno debiera decir la Constitución debiera apuntar al reconocimiento, ¿ya? Al reconocimiento cultural de las disidencias, al reconocimiento cultural de los pueblos indígenas y al reconocimiento del valor del otro por sobre del individualismo también. ¿Ya? Y en ese plano, ya cerrando, ¿qué es un Estado democrático y social de derecho? Principalmente hemos entendido que un Estado democrático y social de derecho es aquel Estado democrático que atiende y da respuesta a las demandas de todos los sectores de la sociedad y no exclusivamente de una parte de la misma.
¿ya? Es un Estado que busca la igualdad sustancial por sobre la igualdad formal, ¿ya? Y es un Estado que no solo establece libertades, sino que además protege derechos sociales de forma fuerte, ¿ya? Es un Estado que tiene amplias facultades para participar e intervenir en la economía y que no le restringe al Estado las posibilidades para participar y intervenir en la economía y en la sociedad. Y es un Estado en el que la democracia tiene como centro la búsqueda de mejores condiciones de vida para las personas, ¿ya? Eso es lo que se ha entendido como la fórmula del Estado democrático social de derecho, que uno puede decir, bueno, obviamente no existe esa fórmula en nuestra Constitución actual, y uno puede decir, en esa fórmula uno podría resumir las ideas que previamente hemos dicho, ¿ya? Desmontar el Estado neoliberal es un objetivo. Tratar de instaurar un Estado democrático y social de derechos, podríamos decir, es un segundo objetivo. Y un Estado democrático y social de derechos estaría conceptualizado por un Estado que atiende las necesidades de la mayoría de la población, un Estado que se fija en que las condiciones materiales y de vida y de reconocimiento de la mayoría de la población se cumplan, que protege ampliamente los derechos políticos, pero también los derechos sociales, y que tiene amplias facultades para que el Estado y el bien común puedan participar en la economía. En este sentido, y aquí voy terminando, dos cosas. Derechos sociales. Derechos sociales actualmente en nuestra Constitución prácticamente no existen. Solo podríamos decir que en alguna medida el derecho social de la educación tiene en materia de educación preescolar, primaria y secundaria asegurada una educación pública y gratuita, ¿ya? Es discutible de todas maneras la fórmula en que está, pero uno podría decir eso es lo más cercano a un derecho social que tenemos en la actual Constitución, ¿ya? Luego el derecho a la salud no existe como derecho a la salud, o sea, como derecho social en nuestra actual Constitución, sino que es una libertad y hay que transformarlo en un derecho social. Derecho al trabajo no existe como derecho social en la actual Constitución, en que lo que existe es libertad al trabajo y hay que transformarlo en un derecho social al trabajo, que es lo que significa, por ejemplo, que el derecho social sea el trabajo, que el trabajo es un bien público. Segundo, que se protege el trabajo en muchos aspectos y dentro de ellos se constitucionaliza, por ejemplo, la protección al desempleo, entre otras cosas, ¿ya? El derecho a la negociación colectiva y la huelga en el sentido más amplio y autónomo tampoco se encuentran regulados como derechos sociales en nuestra Constitución. El derecho a la seguridad social como derecho social tampoco se encuentra establecido propiamente tal en nuestra Constitución, sino que nuevamente es un derecho, básicamente una libertad. El derecho a la sindicalización como derecho colectivo y social no se encuentra, y de hecho justamente por eso, cuando se trató de establecer la titularidad sindical, lo que dijo el Tribunal Constitucional fue: lo que hay en nuestra legislación es un derecho individual a la negociación colectiva, y eso es una paradoja en sí mismo. Si la negociación colectiva es un derecho colectivo, no individual, ¿ya? Entonces esa es una expresión de por qué hay que transformarlo en un derecho social. Y por ejemplo, entre otros, debiéramos incorporar el derecho a la vivienda, que no está contemplado como derecho social. Y con esto sí que termino. Esto se veía mejor en la presentación, pero trataré de explicarlo. Los derechos sociales y los bienes públicos debieran protegerse con 3 anillos al menos. Un anillo que estuviera por fuera, que son todos estos como principios, es decir, que son principios inspiradores del nuevo Estado democrático, social y de derecho, lo que significa que toda la legislación tiene que respetar y promover estos derechos sociales y estos derechos y bienes públicos. Es decir, damos vuelta, por así decirlo, el asunto, ¿ya? Ahora el Estado no tiene que proteger la subsidiariedad, sino que tiene que proteger los bienes públicos y los derechos sociales que inspiran justamente un Estado democrático y social de derecho. Como primer anillo de protección. Como segundo anillo, toda una institucionalidad que proteja esos derechos. Dentro de otras cosas, por ejemplo, hemos visto la importancia que tiene para proteger derechos fundamentales el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensora de la Niñez, pero protegen derechos fundamentales, por así decirlo, muy extremos. La vida, la integridad física y psíquica. Pero necesitamos que también se protejan en la nueva Constitución derechos sociales. Para eso se ha creado una figura que es la del defensor del pueblo, que nosotros a nivel comparado existe y nosotros debiéramos también tenerlo como una institucionalidad dentro de este anillo de institucionalidad, como este segundo anillo protector de la fórmula del Estado democrático, social y de derecho, una serie de instituciones, dentro de ellas el defensor del pueblo.
¿ya? Y tercer aspecto, una protección jurisdiccional. ¿Ya? Es decir, todos los derechos sociales actualmente no tienen protección jurisdiccional, es decir, usted no los puede reclamar ante los tribunales de justicia, y debiéramos también tener algún tipo de mecanismo de exigibilidad de esos derechos y de la fórmula del Estado Democrático y Social de Derechos como exigibilidad jurisdiccional. Ya, con eso termino. Gracias. Muchas gracias, compañero. Si no hay más preguntas, damos por terminado entonces el ciclo. ¿Hay una pregunta? Compañero. Mi pregunta va acerca de lo que se podría esperar de un nuevo modelo después de ojalá cambio a esta Constitución. Mucho se ha hablado por algunos sectores de izquierda que el primer paso para avanzar a una sociedad y un modelo más democrático es establecer un modelo de estado de bienestar, algo parecido a lo que se tiene en algunos países nórdicos europeos, y aquí es donde nace el principal argumento, si se puede decir así, de la derecha para no aceptar aquel cambio del modelo, de que no se tienen la misma riqueza que aquellos países europeos que sí tienen y que por lo tanto no sería capaz de sostenerse la economía en ese entonces. Yo le quiero preguntar de qué manera, no asumiendo que esto sea verdad, que este argumento sea cierto, de qué manera sí se podría sostener la economía para sustentar aquel modelo, ya que yo también entiendo que, y según también lo que nos han explicado a muchos expositores a lo largo de la mañana, Chile no es un país pobre, Chile es un país muy rico que tiene muchos recursos naturales para sustentarse, el problema es que la riqueza está muy mal distribuida. ¿De qué manera, y esta es una pregunta, de qué manera se podría sustentar entonces una economía en tal modelo, subiendo los impuestos, regulando las utilidades, de qué método? Y la segunda pregunta es que si no es ese un modelo a seguir, ¿cuál podría ser el primer paso? Y a qué hay que apuntar para conseguir una sociedad más democrática fuera del modelo neoliberal que actualmente nos rige. Súper, mira, es una muy buena pregunta y yo creo que hay que hacer una distinción, eso sí. El estado de bienestar es la fórmula económica, por así decirlo, de la fórmula jurídica del Estado democrático, social y de derecho. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que una fórmula para buscar la cristalización del Estado democrático y social de derecho puede ser el estado de bienestar, ¿ya? Los estados de bienestar efectivamente tienen ciertos pilares económicos que se basan en una alta tributación, que se basan en una alta industrialización en algunos casos, que tienen riquezas suficientes como para repartir en toda la población, ¿ya? Sin embargo, cuando uno plantea una fórmula del Estado democrático y social de derecho, lo que significa, en principio, es que como tú ordenas todo el aparato público, como tú ordenas la sociedad al interior de una comunidad política, parte de que hay ciertos aspectos que son bienes públicos a resguardar, ¿ya? Entonces, para poner un ejemplo y hacerlo más sencillo, no tiene que ver necesariamente con un asunto de riqueza, eso es lo que quiero decir, ¿ya? Actualmente nosotros tenemos en el derecho a la salud, que está establecido en el artículo 19, número 9, la idea de que, o el derecho a escoger un sistema de salud. ¿Qué es lo que significa eso? Que todos nosotros podemos escoger si pertenecer al sistema público de salud o a un sistema privado de salud. Esa es la forma en que nuestra Constitución se protege el derecho a la salud, ¿ya? Se protege dándonos la libertad para que podamos pertenecer a un sistema público o a un sistema privado de salud. El subtexto de eso es que usted tiene el derecho a que exista un sistema privado de salud, ¿ya? Porque si tienen la libertad para optar, además tienen el derecho a escoger alguno de ellos dos, ¿ya? ¿Qué es lo que implica esto? Que nosotros, por ejemplo, el día de mañana no podemos tener un sistema público de salud con seguros complementarios, como los tiene Inglaterra, que no es ni siquiera un país socialista, y uno podría decir con discusión si es un país en el cual rige un sistema de bienestar. No sé si me explico, ¿ya? Eso mismo hace que, como usted tiene derecho a escoger un sistema privado, además a que exista ese sistema privado,
hace que en el caso de que el sistema público no dé la suficiente cobertura a la población, el Estado tiene que financiar el acceso a su prestación a través del sistema privado. ¿Ya? Entonces vemos además cómo hay recursos del Estado en financiar y subvencionar el sistema privado. Lo mismo ocurre en el caso de la educación. ¿Ya? Entonces, que nosotros establezcamos un derecho social implica inmediatamente reconfigurar incluso los recursos existentes. ¿Ya? Y implica inmediatamente poner en el centro el derecho, ¿ya? El bien público que vamos a proteger. Y el bien público que vamos a proteger es la salud de la población. Como vamos a proteger la salud de la población, ese bien público lo podemos nosotros configurar a través de un sistema público, pero no estamos dando necesariamente el derecho a las personas que exista un sistema privado. No sé si me explico. ¿Ya? Entonces, lo primero es que son dos cosas que van por carriles separados. Una cosa es que un país sea rico, por así decirlo, y eventualmente pueda entregar estos bienes independiente de la configuración que tengan, y otra cosa es cómo uno conceptualiza estos bienes públicos. ¿Ya? Actualmente la salud es un bien privado, en el cual usted tiene la opción de escoger, no se conceptualiza en términos públicos. Entonces, al no ser conceptualizada en términos públicos, los esfuerzos del Estado son para proveer el acceso a algo, y eso puede ser para los privados o para los públicos. No sé si me explico. ¿Ya? Entonces, como son cosas distintas, por así decirlo, el hecho de que nosotros organicemos el Estado para proteger bienes públicos, bueno, tendremos que hacerlo con los recursos disponibles para ello, pero esa es otra discusión. Y ahora bien, comparto contigo, yo creo que Chile no es un país pobre. ¿Ya? Y además, si nosotros organizamos todo esto, poniendo estos bienes públicos al servicio de la sociedad, de una u otra manera también nos va a permitir recuperar muchos recursos públicos que andan por ahí en manos de privados. Durante bastante tiempo, por el mismo tema de la salud, el Estado subsidió con el 2% a la ISAPRE. Eso era justamente lo que estaba tratando de decir usted, que tuvo que ver con el tema del bien público y el bien privado, que finalmente subsidió e hizo millonarias a las ISAPRES en desmedro del bien público, que era nuestro derecho, que pasó a ser un bien privado. Y en el caso de salud es bien interesante además, porque si vemos dónde están los hospitales públicos, los hospitales privados han crecido de una manera importante a través de la ley de urgencia, porque como no hay camas en los hospitales públicos, le tenemos que pagar toda la asistencia con los precios de los privados además, y tenemos como la clínica Dávila está enorme en todo este sector de los hospitales, y en general como hemos subvencionado los negocios privados por justamente no conceptualizar estos derechos sociales como tales. No sé si me explico. Entonces, la Constitución organiza todo para permitir de que ojalá los privados puedan desarrollar sus actividades económicas en desmedro de los bienes públicos, que son los que debiéramos proteger en primer lugar. Sí, claro. Esa también hay que eliminarla en la Constitución, porque si no vamos a seguir en lo mismo. Exacto. Que tenga en cuenta eso, que la ley de hoy es la que más ha perjudicado al sistema, porque los grandes pagan, y a mí me consta. Ya, compañeros, ya, la última pregunta y cerramos. Profesor, haciendo un poco la síntesis de lo que usted dijo, yo entiendo que esto fue como una hoja de ruta instalada por Jaime Guzmán, ¿no es cierto? El ideólogo, digamos, esta hoja de ruta que prácticamente es como la locomotora que tiene Piñera, que va y sigue avanzando, digamos, en esta lógica de hoja de ruta de privatizarlo todo, ¿no es cierto? Privatizarlo todo. Y al parecer estamos cerca de un descarrilamiento, pero feroz. O sea, yo creo que el descarrilamiento de que si se logra instalar, digamos, una asamblea constituyente y una nueva constitución, parece que todo este tren se va a descarrilar en la base de la dignidad y sálvese quien pueda. Me consulta la siguiente, por lo que uno visualiza,
en este sabe se me puede, también pueden fugarse los capitales, irse con la plata nuestra, irse con la plata de la AFP, quebrar muchas empresas y desaparecer, digamos, con muchos fondos que hay por ahí en las aseguradoras, en los bancos, los ahorros, como fue el caso de Menem, ¿es cierto? El caso de Corralito. Bueno, efectivamente lo que está en juego es muy grande. Los intereses que están en juego son muy grandes. Yo creo que el empresariado tiene, por así decirlo, conciencia que a pesar de todo, para ellos es muy buen negocio estar en Chile, por así decirlo. ¿Ya? Yo creo que en el fondo la Constitución es, o sea, a mí me da la impresión de que la campaña del terror para que no se cambie la Constitución va a ir por ese sentido. Va a ir por, ¿sabe qué? Si cambian la Constitución va a haber fuga de capitales, va a haber una gran crisis económica, no se va a poder desarrollar ninguna actividad. La amenaza castrochavista de que nos vamos a convertir en Chilezuela va a ser muy, muy grande. A mí me da la impresión de que por eso es relevante caracterizar bien la ruptura que tenemos, porque la ruptura yo creo que tiene estos tres componentes. Tiene un componente democratizador, tiene un componente social y tiene un componente cultural. Y por ende la nueva Constitución va a ser una mezcla de todas esas cosas. La nueva Constitución va a tener que dar respuesta a todas esas cuestiones. No creo que la ruptura sea al nivel, por así decirlo, de que se vayan a expropiar todas las empresas y ese tipo de cuestiones. Lo que quiero decir es que poder caracterizar la ruptura también nos da las dimensiones o nos muestra las dimensiones que tiene y los límites que tiene. ¿Ya? Sin embargo, efectivamente, al democratizar, las puertas se abren para el día de mañana tener más herramientas para hacer más cosas. Eso. Muchas gracias, compañero. Con eso entonces terminamos el día de hoy, la primera jornada de este ciclo de seminarios por una nueva Constitución.